Buenos días, Dios les bendiga. Les saludamos desde la ciudad de Toronto, la iglesia de Prayer House. En esta mañana queremos darle gloria y honra al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las sanidades. Gracias, Señor, por lo que estás obrando. En cada oración, Señor, que hemos presentado durante la semana, tú estás allí, tú respondes y en ti está nuestra confianza. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Presentamos este servicio en tus manos. Oramos que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Señor, muévete en este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido. Este servicio es tuyo. Esta palabra viene de ti. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo 27 y vamos a leer el 45 y el 46. Y yo le he titulado esta prédica, ¿por qué? Porque eso es lo que casi siempre nos preguntamos cuando estamos en problemas, en esos momentos en nuestra vida donde todo va mal y nos frustramos. Y empezamos el, ¿por qué, Dios? ¿Quién no lo ha hecho? Yo también. ¿Por qué, Señor? Cuestionamos y venimos a tener tal dolor dentro de nosotros que todo se nos nubla y solamente vemos el dolor, el problema, la situación, y no hay nadie que nos pueda sacar de ahí, solamente Dios. Nuestro Señor Jesús, estando en la cruz, Él también clamó, porque recuerden que Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Y en la parte humana de Jesús, Él tenía esas debilidades. Cuando estaba en Getsemaní, Él oró, Dios mío, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero inmediatamente viene lo sobrenatural de Jesús que lo envuelve y entonces entiende el propósito y él empieza a decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aún siendo hombre, él hace uso de su voluntad. Entonces vamos a leer Mateo 27 y vamos a leer, yo les voy a leer en la Reina Valera contemporánea, porque es la que yo tengo. Y dice, estamos viendo obviamente la parte de la crucifixión y muerte de Jesús, pero vamos a adelantarnos hasta el 45 y dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, y quiero que tú te enfoques en eso, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Miren, este momento de tinieblas es donde ocurre esto. 46, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. No es que balbuceó, él clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, lema sabactini, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como nosotros, él también clamó y dice la palabra a gran voz. Yo me acuerdo cuando he tenido una situación muy dura en mi vida, que fue cuando yo llegué y me enteré de la muerte de mi padre. Yo me fui a un parque a las 10 de la noche donde ya no había nadie y yo también, bueno, yo me fui para reclamarle a Dios. ¿Por qué, Dios? O sea, no de la manera, Dios mío, ayúdame, de una manera totalmente enfocada en mí, como les digo, uno cuando hay dolor, hay una tempestad, como dice la palabra, cuando hay tinieblas en tu vida, entonces como no ves nada porque hay tinieblas, y yo me fui a gritar, y yo me imagino que sí, porque yo también grité, y es lo humano en nosotros, el por qué no dejaste vivo a mi papá y yo poderlo ver y despedirme de él, porque yo en muchas ocasiones he comentado mi testimonio, y yo no me puedo despedir de mi padre. Y eso usó después el enemigo para atormentarme. Pero miren, Dios siempre es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y este es lo más hermoso de todo.
No está mal que nosotros preguntemos por qué. Como les dije, es algo humano. Es muy, muy natural que en mitad de la situación o apenas te llega una noticia desgarradora, te llenan como las tinieblas te invaden y vas a estar tan vulnerable que vas a tener cualquier pregunta va a cruzar tu cabeza y en ese momento no puedes pensar cabalmente. Entonces, ¿cuál es el problema del por qué? Que nos podríamos victimizar y quedarnos atascados en las tinieblas. Podríamos quedarnos atorados en ese lodo que dice la palabra, cuando David en los Salmos dice, Señor, me sacaste del lodo cenagoso. ¿Qué es lodo cenagoso? Esas arenas movedizas que tú no puedes salir por ti mismo. Alguien te tiene que sacar, si no, pues todos saldrían. Alguien te tiene que sacar. Y es así, cuando entramos en una situación de dolor y obviamente la gente lo hacemos saber, la gente te ve y mucha gente te va a apapachar. Ay, pobrecito, pobrecita. Y a veces es bueno que nos consuele. Mira, el mejor consolador es el Espíritu Santo. Y Dios va a usar gente llena del Espíritu Santo para consolar. Pero si tú te quedas victimizándote, allí está la trampa del enemigo. Y toda la vida me puedo quedar como víctima. A mí me hicieron, a mí me dieron la espalda. Miren cómo a mí yo que tan buena gente, ¿no? Y cómo me pagaron. Y miren cómo el fulano me pagó, ¿no? La mujer que me entregué y el esposo le salió mal. Y todo eso es verdad, pero la vida continúa. Y si te quedas atorado allí, grave el problema. Yo también me pude quedar y desolada porque nunca arreglé cuentas con mi padre mientras él estaba vivo. Pero eso fue lo que Dios usó para que yo conociera la paternidad de Dios, porque en ese momento me sentía huérfana, pero bien huérfana. Ahora soy huérfana de papá, pero yo no tengo la sensación de orfandad, porque tengo a mi padre eterno. Nunca me va a faltar este papá, jamás. Él es eterno. Entonces, eh, miren lo que pasa. Jesús, en esa misma cruz, en ese mismo momento de todo lo que está pasando, ¿qué cosa dice Jesús? Miren cómo él agarra y se mueve, se traslada en medio de su situación de dolor, de agonía. Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús empieza a moverse ya en lo sobrenatural. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos movernos en la sobrenaturalidad de Dios. Porque si vamos con la corriente del mundo, pues entonces estamos perdidos. ¿Y qué va a ocurrir? Que nunca vamos a salir de las arenas movedizas. Parece que vamos a salir, pero no, porque te va poco a poco hundiendo. Si te deja, o sea, no te hunde tan rápido, pero ustedes van a ver que poco a poco, ¿han visto cómo son las arenas? No es que se hunde porque cayó y ya no se ve mal. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Te mueves más te vas hundiendo. Y solamente si alguien te extiende una mano te puede rescatar. No hay nada más. Por tus cuentas no vas a poder hacer. Entonces, si lo quieren ver después, está en Lucas 23:34, es donde Jesús clama, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Muchas veces hemos herido nosotros, nos hemos puesto del lado de la persona herida, ofendida, pero ¿qué tal nosotros somos los ofensores y no nos damos cuenta? ¿Nos hemos dado cuenta de todas las veces que hemos ofendido? No creo. Muchas veces lo hemos hecho sin intención. No creo que somos así. Claro, hay quien lo hace, para que le duela, pero normalmente cuando hemos ofendido, cuando hemos herido, no ha sido una intención, voy a herir. Pero muchas veces hemos sido indolentes, pues no me importa, total, cada uno con su problema. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús decide moverse de la plataforma del dolor a la plataforma del perdón, hay un cambio. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a mirar el propósito.
¿Para qué nació Jesús? Jesús nació para morir, pero no una muerte cualquiera. Jesús nació para morir por ti y por mí, para tomar tu lugar y el mío, para darnos libertad, vida eterna, para rescatarnos de a dónde íbamos. Íbamos camino al Seol, a la perdición eterna, y Él nos rescata y nos lleva a una salvación eterna. Nos da un nombre nuevo. Antes éramos la escoria, lo perdido, y ahora somos hijos. Real sacerdocio, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver si Jesús es mi maestro, Él me enseña lecciones de vida. ¿Qué voy a hacer yo? Tal vez Dios le respondió a Jesús, hijo mío, no te preocupes. Yo no escuché una voz de Dios. Jesús estuvo allí y no escuchó una respuesta. Muchas veces nosotros no vamos a escuchar una respuesta audible que Dios te diga, hija o hijo, ahí voy, o ya viene la respuesta. No, tal vez nunca te llegue una respuesta literal. Pero, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Mira, Jesús se movió al propósito eterno, a través del perdón. Y esta es la clave, el perdón. Muy difícil cuando estás con mucho dolor, muy difícil, pero es necesario. Y cuando sales a tu propósito por lo que has atravesado, por todo lo que has vivido, y has atravesado por lo que has sentido, visto y experimentado, tu propósito está completo. Yo no te puedo hablar de lo que yo no he vivido, de lo que yo no he experimentado. Yo no te podría hablar de la presencia de Dios si yo nunca la he experimentado. Recuerden lo de que Job decía después que pasó todo su proceso, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo puedo ver, Dios, cómo obras en mi vida. Ahora yo puedo conocer que Él me está dando la mano. De repente, en medio de ¿no? Cuando estás ofuscado con todo el problema encima, no lo ves. Entonces, quiero darte algunos puntos que yo he encontrado en la palabra. Cristo murió para que experimentáramos la libertad en Él. Punto 1. No podemos consentir la victimización. Ese es el primer punto. Porque es una trampa del enemigo. No porque yo no quieren que me consuele, por supuesto. Y el primero que nos va a consolar es el Espíritu Santo. Pero si nosotros consentimos la victimización, me voy a quedar lleno de lodo. Voy a darles un ejemplo. Hace muchos años, cuando recién empezamos la iglesia, vino una niña, tendría, yo me imagino, entre los 9 y 10 años, y ella abrió su corazón, porque nosotros cuando teníamos servicios, ella le tocaba el Espíritu Santo y ella a veces caía, no sabíamos qué estaba pasando, pero ella se manifestaba, algo se manifestaba en ella. Entonces ella abrió su corazón y me contó que su abuelo la había abusado desde muy niña, desde muy pequeña. Obviamente, ¿cómo me sentí como yo, que soy mamá? Yo le digo, ¿tu mamá sabe? ¿Y qué han hecho? Nada. Uy, ya se imaginan cómo yo me sentía. ¿Dónde está el desgraciado que me lo traen o lo conozco o me voy a ver dónde vive? Porque yo me estaba mimetizando con la niña, con el dolor, y obviamente ella lloraba. Y yo también lloraba, porque es doloroso un hecho así. ¿Cómo es posible? Obviamente esta niña se estaría preguntando, ¿por qué? Mi abuelo, el que me tenía que proteger, ¿por qué? Y entonces, tal vez yo no la estaba ayudando mucho, pobrecita, mi niña, y obviamente la llenaba de amor, estaba pendiente de ella, ministrándola siempre, orando por ella, y todo eso está bien. Pero todo era la niña, pobre niña, mi niña, ay, y no estaba sacándola del lodo, ¿sí? Apapachándola todo el tiempo. La niña es la víctima. Hay que ayudar a la víctima, hay que protegerla, hay que
me ponía yo ahí, como le digo, si tú estuviera delante, ¿dónde está, no? Entonces, obviamente, no estoy minimizando porque entiendo que hay mucho dolor allí y no estaba viendo, ¿no tendrá Dios un propósito con esta niña? Porque niña no se va a quedar. ¿No tiene Dios un propósito con cada uno de nosotros? Con ella no. Se murió el propósito, no hay propósito. Yo no estaba viendo más allá. Y el Espíritu Santo nos habla y nos pone el sentir. Y hasta que, bueno, ya dice la ya basta, ya tanto, que pobrecita, que ya, que no, abracito, está bien, todo eso está bien. Más allá, tú no puedes encerrarla la víctima y queda de por vida la víctima. No puedes. Y yo tuve que entender que la víctima tenía que salir de allí. Y si Dios me había permitido, si ella había abierto su corazón conmigo, ¿y yo qué iba a hacer? Ay, pobrecita, lloremos juntas por años de años. Ella se iba a convertir en una mujer. Estoy hablando de años. Ahora es una jovencita, llena del Espíritu Santo. Pero tenía que ella salir de todo eso. Y a veces Dios nos pone cerca de alguien. Tal vez yo no pasé esa situación, pero había pasado otra. Y es para ministrar, porque mi propósito se tiene que cumplir. Y justamente mi propósito era, Dios me quería usar para que esta niña no se quedara atorada en eso. Segundo punto, la respuesta ante la ofensa. ¿Cuál va a ser la respuesta ante la ofensa? Como ya les dije, no se puede quedar uno de víctima, ¿correcto? Lo que Dios tiene contra nosotros es el pecado. Y normalmente el que es ofendido, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Amargado, lleno de resentimiento. El albergar odio, rencor contra, por ejemplo, en el caso de la niña, contra el abuelo, que bien merecido se lo tenía, según yo, ¿no? Está bien, pues bueno, si lo odia, pues también tiene razón. No, señor, porque es pecado, es pecado. Si yo retengo la ofensa, es pecado. Tengo que liberar perdón. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero cuando tú has pasado por una situación que el enemigo te tendió trampa para marcarte, para destruirte, y Dios te saca de allí, tú puedes ministrar a otros. ¿Estamos? Obviamente el abuelo este va a tenérselas que ver con Dios, ¿sí? Y la justicia divina caerá sobre él. Y la ley humana también. La justicia para eso está establecida. Eso es obvio. Pero importante la respuesta a la ofensa. Todos vamos a estar algún día delante del trono de Dios. Estamos seguros de eso, ¿no? Todos dice la palabra que vamos a comparecer delante del trono de Dios. Hay un trono en el cual vamos a estar sentados allí y vamos a ser juzgados. Pero ¿por qué vas a ser juzgado? ¿Por qué yo voy a ser juzgada? ¿Por lo que me hicieron? No, voy a ser juzgada por lo que yo he hecho, por lo que tú has hecho. Y he ahí el problema, porque esa es la trampa del enemigo. Ahí tenemos, obviamente, al acusador. Ah, no, pero aquella, mira lo que tiene en su corazón. Entonces, si hay amargura, dice la palabra que podríamos perder nuestra salvación. Vamos a ir a Hebreos 12:15. Yo te voy a leer en la Reina Valera, pero también te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y entonces, cuando aquel día estemos delante del trono de Dios, vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos y por lo que no hicimos. Si yo no perdono, ¿qué dice la palabra? Que tampoco mi Padre que está en los cielos me puede perdonar. Eso está en Mateo. Pero miren lo que es
la raíz de amargura. Si yo me quedo amargada por una situación de dolor, lo tenemos, Hebreos 12:15 dice, miren pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Estamos? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ellas sean muchos contaminados. O sea, yo tengo una situación de dolor, yo tengo una situación difícil, esa injusticia, y me lleno de amargura, pero voy y se lo comparto a alguien. Por ejemplo, en el caso de la niña, a la mamá, y la mamá también se llena de amargura. O sea, ya somos dos, ¿no? Ya vamos dos. Y si por ahí me lo cuenta a mí, yo también. ¡Oh! Y si no encontramos y vemos desde la perspectiva de Dios que esta es una trampa del enemigo, porque así trabaja, ¿a alguien todo le va siempre bien? No, no. En la vida vamos a tener aflicción. Por eso que Jesús dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y vamos a leer la nueva traducción viviente que dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos cuidemos unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia de Dios? La salvación. El regalo de Dios es la salvación. Podríamos perder nuestra salvación. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Mire que en la nueva traducción viviente lo pone muy claro. La raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y los envenene a muchos. ¿Estamos entendiendo? Ahora a veces uno, ay, pero ¿qué es una raíz de amargura? Bueno, definición. Una raíz de amargura, lo voy a leer, surge de una experiencia dolorosa que atravesamos, que puede ser traumática o no, en la cual fuimos desilusionados y lastimados. Escuchen esta parte, esta marca que queda grabada en nuestra mente, con el tiempo provoca conductas repetitivas o frutos distintivos de la amargura. Por ejemplo, ¿qué conducta repetitiva puede ser? El que ha sido abusado se convierte en abusador. Si Dios no interviene, vendrán conductas repetitivas. También dice frutos distintivos de la amargura. Una persona llega a ser, lleno de amargura, una persona amarga. Una persona que donde sea todo es conflicto. No importa todo, está el cielo azul. No, pero va a haber la nube. Ah, pero todavía hay una nube. No importa lo que sea, no va a poder ver lo que Dios le tiene. Es como una ceguera. Las tinieblas, ¿se acuerdan? Jesús dice que las tinieblas cubría toda la tierra cuando él clamó. Las tinieblas van a cubrir tu vida en ese momento. Siguiente, empecemos a mirar hacia adentro. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué pensamientos me pasan? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué siento yo cuando se habla de esta persona o de esta situación o una situación similar y yo vuelvo a vivir todo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Porque mientras mantengamos la escena viva en nosotros, todo lo que vamos a mirar es eso, ¿sí? Y estaremos encubriendo nuestro propio pecado y lo vamos a estar excusando. ¿Y qué dice Proverbios 28? Vamos al Proverbios 28, 13 y 14. Mira, cuando empezamos a ver para adentro, vamos a empezar a ver, Espíritu Santo, escudriña, cállame, yo estoy sintiendo esto. Escudriñame, Espíritu Santo, ¿qué más hay? ¿Por qué? Porque si yo me excuso, encubro mi pecado, no voy a prosperar. Aunque la luz de Cristo esté allí, yo no la voy a ver. Y no es que estemos excusando al agresor,
al ofensor. No. El encubrir el pecado a pesar de la verdad que me ocurrió, a pesar de lo que me hicieron, a pesar que no fue mi culpa. Pero sin embargo, miren lo que pasa. Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará. No me sirve. No me sirve. No prosperará. Mas el que los confiesa, ¿qué dice? Y se aparta, tengo que hacer algo, tengo que poner mi fe. Si creo en ese Dios todopoderoso, que Él me ama, yo tengo que poner la fe en obras, porque si no, la fe sin obras es muerta. Y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. 14. Bienaventurado el hombre o la persona que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué es endurecer el corazón? Cuando tanto dolor hay, me vuelvo como ya dura. Te hablan, sí, pero ya no estoy escuchando. ¿Sí? Cuando el corazón está endurecido, la palabra te habla, no, pero no. Ahí escuchas una prédica, no, eso no es para mí, y cambias. Y empiezas a endurecer el corazón. Pero ¿qué pasa? Caerá en el mal. Aquella persona que endurece su corazón va a caer en el mal. Lo dice la palabra. No nos quita culpa el hecho de excusarnos en el resentir, si es que estoy resentida y con justa razón. No me vas a decir que no. Tenemos, ¿no? Y nadie dice que no es verdad, por supuesto. Siguiente punto, cuando perdonas eres trasladado al propósito, como Jesús. Sales del estancamiento, sales de la arena movediza, sales del ¿por qué me tuvo que ocurrir esto? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Eh? ¿Por qué? Yo no me casé para eso, yo no me vine a Canadá para eso, yo no, etcétera. Cuando puedes ser trasladado por el Señor a través del perdón a tu propósito, empieza tu sanidad, empieza la restauración y puedes entender para qué he nacido en esta tierra, porque todos tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Será que somos como una planta? Una semillita, luego crece, da fruto, tenemos hijos, y luego se seca y muere. ¿Como una planta? ¿No hay propósito en nuestra vida? Claro que sí. Entonces, vamos a entender para qué fuimos creados. Y aunque Dios no ha planificado ninguna derrota, ningún mal contra nosotros, va a haber aflicción en este mundo. Recuerden que somos naturaleza caída, somos llevados por el mal. A un bebecito que recién nació, ¡ay, qué hermoso, qué lindo, tan puro! Bueno, tan puro, puro no es. Porque tú lo vas a ver que el nenecito cuando ya está y le quitan un juguete, yo he visto niños que muerden porque no pueden hablar o hacen que van a morder. Y entre dos niños, los dos quieren, yo quiero, yo también quiero. O sea, no es que, bueno, te lo dejo. No, mío, es mío. Todavía no sabe ni hablar y ya se porta egoístamente porque por la naturaleza caída que tenemos. Y es por eso que todos necesitamos venir al arrepentimiento y venir a los pies de Cristo. Pero vamos a ver una cosa más. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que pasó con José? Yo quiero, para terminar, ver el pasaje cuando José perdona. José y sus hermanos. Vamos a ir a Génesis 45 y vamos a leer del 1 al 8. El problema es que a veces no sabemos enfrentar la situación. Yo les diría, no sabemos cómo sacarle la vuelta al diablo. Entonces, a José, ustedes saben, pues el papá le había dado el regalo de ese manto de 7 colores y era el hijo favorito y él tenía sueños que todos se iban a inclinar hacia él y los hermanos pues ya no veían la forma de eliminarlo. Y luego ustedes saben que les metió en una cisterna
pero la cisterna no tenía agua, así que no iba a morir. Y no tiene mejor idea que venderlo. Vamos a hacer un poco de dinero, le cuentan al papá que murió, y pasan años, José está en la cárcel, José sale de la cárcel, y José ahora tiene un estatus diferente. Los hermanos vienen por comida a Egipto, ¿y quién es el que está a cargo de todo? José. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Yo les voy a leer la Reina Valera contemporánea. Entonces, tenemos solo del 1 al 8. Dice, José ya no podía contenerse, tenía delante a sus hermanos. ¿Sí? José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Así que exclamó, que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Recuerden que ya José ya no era el muchachito que habían dejado, que habían vendido. Ahora José era un hombre y estaba muy diferente. Se dio a conocer a sus hermanos, versículo 2, y dio rienda suelta a su llanto. ¿Qué pasó con José? Lloró. Él había perdonado y cuando tú a veces perdonas, tú lloras porque estás dejando salir todo ese dolor y tiene que salir de alguna manera y lloras. Dio rienda suelta a su llanto y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa del faraón. Versículo 3. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados y confundidos en su presencia. Ya se imaginan los hermanos, ay, ahora sí, llegó la hora, nos llegó la hora. 4. Entonces José les dijo, acérquense a mí, porque él había perdonado, los otros estaban viviendo el tiempo que lo vendieron. Pero José ya no estaba en el pasado, José estaba, acérquense a mí. Ellos se acercaron a él y les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Peor, yo creo que ellos se acuerdan de todo. 5. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí. ¿Qué dijo él? ¿Le reprochó? Dios me envió aquí, delante de ustedes, para que preservaréis la vida. Wow. 6. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más en todo el país. Miren, el 7 es importante. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. 8. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios. ¿Qué estaba viendo al perdonar José? ¿Qué estaba viendo José? El propósito. Y el propósito lo sostenía, el propósito le daba gozo. ¿Por qué le dice? Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios. Les dice una y otra vez, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Hermoso, ¿eh? Lo último, recordemos la obra redentora de Jesús. No nos podemos quedar en el tiempo del dolor, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia. Entrega los momentos más difíciles de tu vida y permite que Dios cambie. Los planes del enemigo que eran para destrucción, el Señor cambie en planes de bien. Porque Él nunca ha querido planes de mal para ti. Dice Él su palabra. Planes de bien y no de mal. Pero Dios es experto en transformar una situación horrorosa y te catapulta y te pone como a José, como gobernador. Después del faraón, solo él. Un prisionero, un esclavo, vendido.
Sin embargo, Dios usa todo para bien. Obviamente Dios tuvo que consolarlo en esa celda, porque pasaron muchos años, los mejores años tal vez de su juventud los pasó encerrado. Y quiero llevarte a Isaías con lo que vamos a terminar 53. Y vamos a leer solo del 5 al 7. Tienes que permitir que Dios obre transformando tu vida. Isaías 53, del 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, escuchen, él fue molido, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien tenía que rescatarnos. Alguien tenía, porque la paga del pecado es muerte, alguien tenía que pagar. Y el Señor, nuestro Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recordemos la obra redentora de Jesús. Él no se quejó, él no dijo un momento, yo soy hijo de Dios, a mí no me van a hacer esto. Él se humilló hasta lo sumo. Es momento de dejar el pasado de dolor en el pasado. Ya no nos enfoquemos en el ¿por qué? ¿Pero por qué? Dejemos la victimización, que es una trampa del enemigo. ¿Cómo voy a responder ante la ofensa? Ante todas las ofensas que he vivido. De repente hay una muy grande, pero todas las ofensas que he vivido. ¿Cómo voy a responder? Recordemos que tenemos un acusador y él te va a señalar delante del Padre, no ha perdonado, está resentido, está resentida, ¿sí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Si nos mantenemos mirando esa situación, va a estar viva. La tenemos que enterrar, la tenemos que sepultar para poder vivir. Y no podemos encubrir nuestro pecado. La amargura, el resentimiento, el rencor, el odio, es pecado. No hay excusa que valga. No hay. Es momento de salir del dolor y abrazar la cruz. Abrazar esto que acabamos de leer. Él pagó un precio muy alto. Cuando dice la palabra que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido. ¿Alguien ha hecho carne molida alguna vez? Nuestro Señor Jesús fue molido. No quedó en Él nada de atractivo. Pongamos nuestros ojos en la cruz. Y el Señor nos dio lección de vida en la cruz. Perdónalos, Padre. Que nosotros podamos perdonar. Que podamos decirle, Padre, perdónalo. Y ayúdame a perdonar a mí. La actitud de nuestro corazón cuenta. Vamos a poder experimentar libertad. Vamos a poder empezar a ver realmente Dios me ama. Porque cuando estás ahí, ¿sabes lo que tú piensas? Dios no me ama. ¿Cómo permitió? No sé, Dios no me ama. Pero cuando tú empiezas y eres trasladado al propósito, tú empiezas a experimentar, Dios realmente me ama. Soy amada de mi Padre, soy amado de mi Padre. Y Él puede cambiar tu historia, Él puede cambiar mi historia. Vamos a cerrar aquí. Vamos a orar. Yo te quiero invitar, tú que estás viendo,
Si tú no conoces a Jesús, este es el momento que le entregues tu vida, que le pidas perdón a Dios por tus pecados, tal vez por abrazar una ofensa, guardarla, llenarte de amargura, de dolor, de resentimiento. Y es momento de entregarlo. Es momento de decirle, Señor, perdona mis pecados. Hoy vengo ante ti. Te hago mi Señor. Cambia mi historia. Cambia el rumbo de mi vida. Me entrego a ti. Te hago el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo soy tu hijo. Ahora yo soy tu hija. Si tú lo has hecho de corazón, eres hijo, eres hija de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú conoces el corazón de tu pueblo. Tú conoces todos nuestros pensamientos, todo lo que pasa por nuestra mente. Y el dolor que tal vez por mucho tiempo ha quedado, y hemos quedado atorados, atascados en esa arena movediza y no hay cómo salir. Extiende tu mano y sácame de allí. Yo decido perdonar. Me es difícil perdonar, pero corro a ti. Ayúdame. Que yo pueda bendecir y no maldecir. Que yo no me deje envenenar por la raíz de amargura. Ayúdame, Señor. No me voy a quedar en el pero ¿por qué? Voy a salir a mi propósito para el cual tú me has creado. Yo bendigo tu nombre, Señor, te doy gracias, porque en este día tú estás tocando corazones, Señor. Yo sé que tú estás obrando. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta prédica ha tocado tu corazón, si esta prédica ha impactado tu vida, por favor, compártela. Dios te bendiga.